Muy buenos días, Elar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Em, Buenos días. Bien, el motivo de esta reunión es para hacerte una pequeña entrevista acerca de las diferencias entre las dificultades de aprendizaje que tienen los alumnos, bueno, en distintas edades. Porque te conozco, sé que has tenido experiencia con distintos alumnos, ¿no? Tanto en nivel de primaria, secundaria, incluso adultos y adultos mayores, ¿no? Entonces, Exactamente. quisiera saber un poco acerca de tu experiencia primero, en dónde has trabajado bueno, qué curso dictas para comenzar, ¿sí? Cuéntame. Ya. Muchas gracias por la entrevista. En este caso, para abocarnos, creo como muchos iniciamos nuestras actividades docentes, en nuestra preparación, siempre dictaba clases de forma particular, a conocidos, hasta amigos de sectores cercanos, ¿no? Claro. Así empecé, mientras hacía mi formación en la universidad. Yo soy docente en el área de matemática. Estudié en la Universidad Nacional Jorge Basada de Broman, en la Facultad de Educación, especialidad de Matemática, Computación e Informática. Entonces, empecé así mi formación, digamos, como docente en clases. Paralelo a eso, también tuve la oportunidad de participar en bastantes instituciones. Pude dar clases en lo que es un centro de educación básica alternativa, lo que se llaman los CEBAS, que son instituciones a la cual participan estudiantes de diferentes edades. Comentándote un poco sobre eso, supuestamente cuando un estudiante, digamos, por motivos particulares, no asiste a sus clases en la edad adecuada, en la edad correspondiente, entonces tiene la oportunidad de reintegrarse, pero a partir de estos centros, ¿no? Entonces ahí pude ver estudiantes que tal vez solamente tenían 2 años que habían dejado de estudiar. Entonces estaban más o menos en la edad de su grado. Pero también veí personas mayores que ya trabajaban, hasta adultos mayores por ejemplo, 40 años, que por motivos particulares aún requerían de cumplir con esa formación en educación primaria y secundaria. También tuve la oportunidad de enseñar a estudiantes de academia, una academia de pre-policías, de una edad aproximada de 20 años, más o menos. De la misma forma también en la educación, lo que es el sector de educación básica regular, en el Colegio Jorge Chávez, también como docente tuve la oportunidad de enseñar en adultos, en estudiantes de secundaria, de tercero y primero de secundaria. Entonces sí, he tenido, digamos, un amplias edades, un amplio margen de edades en las cuales puedo dar clases. Actualmente enseño también a adultos mayores, lo que es el CAM, el Centro de Adulto Mayor, en el cual ejerzo la docencia en música. Entonces, más o menos a grandes rasgos, esa es la experiencia que he tenido en el campo de la docencia y referente a lo que me indicabas de las edades. Ah, ya, interesante. O bueno, tenías un negocio privado donde daban o brindabas reforzamiento a alumnos de diversas edades. Cuéntame acerca ese negocio, esa empresa que tenías. Sí, claro, se me escapó. Justo todo el año pasado abrí un negocio con una colega más, en la cual dábamos reforzamiento a los estudiantes. También era, digamos, edades igual en primaria, también pude dar clases en secundaria y hasta vinieron alumnos de nivel superior, de sus primeros años, en los cuales tenían cursos generales de matemática, y también pude apoyarles. Eso es un caso, a mí me pareció particular, o por decirlo así, especializado, ya que eran estudiantes que tenían una u otra complicación en el aprendizaje, ya que podían ser alumnos muy hiperactivos o tal vez alumnos que tal vez simplemente no entendían bien el tema, o lo clásico, la expresión, digamos, cuando a un alumno se le pregunta sobre matemática, siempre suele ser la respuesta que es el curso que menos le gusta, el que causa, digamos, más, no sé, no quería decir odio, pero
que no les gusta prácticamente. Aversión, ¿no? Aversión. Aversión, exactamente, es la palabra que buscaba. Entonces, en ese caso era muy particular porque podía haber alumnos con varios casos y poder abordarlos de forma particular o especializada. Porque en el caso que tienes un alumno, disculpa, un salón con muchos estudiantes, entonces es difícil abordar particularmente. Usualmente el trabajo es general para todo el salón y abordar casos particulares no da el tiempo ni el espacio para hacer. En el caso de la academia que aperturé el año pasado, entonces sí pude tener esa oportunidad de abordar problemas particulares, conversar con los estudiantes, analizarlo de forma más especializada y más enfocada al tratamiento de cada caso, ¿no? Mm, Y ya veo. bueno, como te decía, también en diferentes edades, que digamos es muy diferente trabajar con un niño de primaria de los primeros años que como un chico ya de nivel universitario. Pues son casos muy particulares. ¿Cuál crees que sería el principal diferenciador entre enseñarle a un niño de primaria que enseñarle a un adolescente en secundaria? Independientemente de la edad, ¿no? ¿Cuál crees que es el gran diferenciador? Bueno, Bueno, en ese caso, tal vez las actitudes de los estudiantes. Obviamente los niños tienen diferentes formas de abordar lo que es la parte educativa. Ellos son más de juegos, más de interactuar. En cambio, muchos de los estudiantes que ya son mayores, como que tienen un enfoque que ven tal vez la educación desde una tarea a realizar. Por ejemplo, tenía el caso de un chico que no había entendido lo que era matemática, tenía dificultades bastante en matemática de primer año. Entonces él venía, daba sus clases y el problema con él que había tenido era que no tenía mucha base, lo que se dice. O sea, lo que había aprendido en el colegio no lo había aprendido bien. Entonces él tenía que cumplir con su curso para no desaprobar. Entonces el trabajo, como que él ya era consciente de que, bueno, tengo que probar el curso, tengo que entender, tengo que sacar buena nota. En cambio, en el caso de los niños más pequeños, esa manera de juego, o sea, las ya. dinámicas que se hacen con ellos son más enfocadas a que se entretengan, a captar su atención. También eso sucede para las edades mayores, pero es, digamos, un diferencial más evidente, porque los niños sí son de juegos, de distraerse. En cambio, los estudiantes que son un poco mayores a veces son más enfocados, ya tienen eso más trabajado y a la hora de dar las clases ya ellos ya saben que tienen que portarse bien, que tienen que poner atención, bueno, en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, eso para mí es un diferencial para con ellos. Porque luego, bueno, en el área de matemática, siempre el problema es que no entienden y esa, como decías, aversión a ese curso. Pero de manera genérica es a veces que ellos mismos no lo entienden o no lo han entendido en su momento y no se sienten capaces. Entonces, desarrollar esa base ya les da a lo que a mi parecer, una forma de confianza para ya darse cuenta que ellos son capaces de hacer esas actividades y que de verdad no es tan difícil, de forma genérica, ¿no? Mm, ya veo. Cuéntame, ¿y tienes alguna experiencia en especial con alguno de esos alumnos que veas que tiene muchas dificultades al aprender o que han tenido, no han mostrado dificultades para aprender y que han podido superar esas dificultades? Uf, he tenido varios casos. Ah, de forma particular, digamos, con procesos de aprendizaje. Justo tuve un estudiante el año pasado que creo que tenía, si mal no recuerdo, trastorno del espectro autista y trastorno de déficit de atención. Era un Ya, estudiante que muchas veces se cerraba a aprender. No aprender, digamos, a seguir la clase, porque a veces había cosas que no les parecían. No soy muy especializada en esa área, pero a lo que pude investigar, eran estudiantes que tenían ciertas dinámicas y cuando esas dinámicas no las entendían no las podían aceptar. Entonces había cierto bloqueo para poder cumplir los procesos de educativos de forma general.
Entonces a veces se bloqueaban y, por ejemplo, yo le dictaba una clase, no entendía y se cerraba, se cerraba, se cerraba y ya no quería avanzar y se quedaba en silencio. Entonces yo tenía que esperar a que él se tranquilizara y, por decir así, se reseteara o se desbloqueara y poder reiniciar la sesión. Eso fue un caso muy particular que tuve con él. Gracias a mi formación, creo, son estudiantes que necesitan mucha paciencia. Entonces yo tuve bastante paciencia con él para poder avanzar al menos con esas pausas y tratar de adaptarme a sus procesos también del mismo estudiante, ¿no? Eso fue un caso. Y luego, pucha, muchos casos particulares en otros sentidos, que ya eran más contextuales, digamos, de, de los mismos estudiantes. Por ejemplo, en el caso del SEBA, ya eran estudiantes mayores y, por ejemplo, ya trabajaban y ya tenían otras ocupaciones. Entonces, eso también era un factor importante para ellos, porque eran otras preocupaciones u otras cosas que también se podía tratar con el estudiante en el formato de amistad, por decirlo así, en el formato social de conversar con ellos, saber cómo están, conocer su realidad, más allá de simplemente las clases. Bueno, esos son algunos de los casos, porque ya cada estudiante es un caso y podría comentarte de cada uno, pero eso es lo más relevante, lo que te podría comentar ahora. Interesante. Con respecto a la responsabilidad, ¿crees que a mayor edad tienen mayor responsabilidad los alumnos? Por ejemplo, cumplir con el curso, hacer las tareas. ¿Crees que son más responsables en secundaria o cuando ya son adultos que cuando son niños? En esos casos, no lo he pensado mucho. Ahora tendré otra perspectiva sobre eso. Pero, a ver, mm, creo que mucho importa el trabajo de los padres. Muchas veces los padres presionan a los estudiantes para que cumplan. Ha sido mucho el caso de... Ah, pues eso sí te podría diferenciar. Hay padres a veces de que son muy rectos con sus hijos, o sea, son muy exigentes, están detrás de ellos. Es algo Estrictos. bastante claro, sí. Podría decir estrictos, que siempre están preguntando qué tal va el hijo, cómo está trabajando. Tal vez eso en las edades medias. Y bueno, creo yo que a partir de esas dinámicas que hay con los padres, ya los estudiantes en años superiores, ya ellos van formando su criterio, ¿no? No sé si habrá diferencial en edades, no lo he evidenciado mucho, porque hay chicos muy pequeños que ellos ya solos trabajan y que hasta ellos me le dicen a sus padres, ya yo he hecho esto, yo he hecho el otro, o Mm. ya no me ayudes porque yo ya entendí y ya sabe cómo hacer. Pero si algo te puedo comentar es eso, el proceso de independizar el trabajo, porque si los chicos aprenden desde pequeños a trabajar, ya creo que en las edades superiores ellos van a poder trabajar de forma más independiente. Y caso contrario, igual si es que los padres siempre están detrás de ellos y no saben trabajar, si es que no hay alguien detrás que los esté más que impulsando o apoyando, diría yo, controlando o fiscalizando, creo que no sé si se podrá romper esa costumbre para años superiores. Eso es lo que te podría comentar en cuanto a edades, porque no he visto un carácter diferencial porque he visto como chicos mayores de que no son muy responsables, de que los padres están muy involucrados en su proceso, así como niños muy pequeños que ellos mismos ya quieren hacer las cosas solos. Entonces, en el caso de responsabilidad, sí no he visto un diferencial en cuanto a edades, sino tal vez en cuanto a las actitudes de los padres y la influencia e intervención que tienen en los procesos de sus hijos, ¿no? Interesante, ya veo. En el caso de, bueno, veo que los chicos, digamos, o los niños de primaria eh, tienen cierta dependencia de sus padres o son más influenciados por sus padres que los de secundaria. Porque por lo visto me parece que se desligan un poco los padres, ¿no? En secundaria, y más aún cuando ya estudios superiores. Mm, Creo que tiene sentido lo que dices, pero en un formato de idea genérica.
O sea, obviamente cuando se entiende que cuando el estudiante es mayor, ya es más independiente. Y obviamente en los tres niveles, digamos, ya en secundaria tienen una cierta independencia y en superior ya deben de ser ellos solos, porque ya no hay que el padre también va a la universidad, a la libreta, eso no existe, ¿no? Pero yo me he topado con muchos casos en que estudiantes de la universidad vienen con sus padres a las clases o le hacen seguimiento al trabajo de sus hijos y están ahí hasta interviniendo con los docentes por las notas o por las sesiones. Me he topado con ellos, así que no sabría decirte, por decir hasta qué nivel no intervienen. Pero creo yo de que más que todo depende de la dinámica con los padres, más que de la edad. Claro, interesante, interesante. Habla un poco de las causas de estas dificultades que tengan los alumnos para aprender. ¿Crees que hay una causa en especial o es un conjunto de causas que se pueden dar? En el caso particular de mi área de matemática, creo que el gran problema son la base que tienen los estudiantes. Sin culpar a los producentes de primaria, pero a veces en secundaria se necesitan reforzar ciertos aprendizajes que deberían de ser aprendidos en la edad propia, ¿no? En primaria, en cuanto a operaciones básicas o procesos o temas básicos que se van a aprender, se van a aplicar en secundaria, pero ya de forma más compleja, en una mayor dificultad. Eso creo que sería un problema. Y el otro problema es la aversión que tienen los estudiantes, no les gusta la matemática. Me he topado muchos con estudiantes que su curso es su curso menos favorito. Ahora, el porqué de eso, para mí, es que el hecho de que los estudiantes no entienden el curso y no se sienten cómodos con el mismo. ¿Y por qué? A mi parecer es porque no se sienten capaces en ese sentido. Eh, claro, sí, y eso es para mí ese problema y eso ya conlleva muchas cosas. Ya el estudiante tiene malas actitudes para con el curso, antes de desarrollar el tema ya se siente derrotado. Eh, sí, y tiene muchas cuestiones en contra para con el curso. Pero para mi parecer es, tal vez las dos cosas se entrelazan. El que no haya aprendido bien el curso y luego que eso haya creado sentimientos negativos para con el mismo y ya no tengan una actitud para poder desarrollar. Porque al menos en mis casos, cuando yo veo que los estudiantes no se sienten cómodos con el curso, intento que entiendan las cosas básicas y poco a poco ganen confianza con eso. Y yo ya me doy cuenta que luego cuando los estudiantes ganan confianza y saben que pueden hacer, de cierta forma, con lo que también te comentaba hace un momento, que ganen independencia, que ellos mismos avancen. Y cuando el estudiante tiene esa confianza, ha reforzado el tema, se siente más fortalecido, por decir así, entonces el estudiante ya lo hace solo, que se siente más capaz. Entonces ya se limpia un poco esa actitud, esos sentimientos negativos y ya hay una mejor actitud para con el curso. Y ahí ya todo avanza. Eso creo que son los problemas básicos. Pues dejando fuera tal vez pues los recursos económicos, los recursos tal vez de la institución que pueda contar, la forma de enseñar al docente. Puntualmente creo que esos son los dos problemas y ya se le puede dar un tratamiento de muchas formas, pero principalmente me parecen esos dos dentro de la formación en matemática, al menos en mi experiencia. Muy bien. ¿Crees que podríamos englobar esa idea y decir que se genera cierta frustración en los alumnos y que esta frustración podría ir creciendo a medida que pasan los años? O sea, ¿podría continuar esta frustración cuando son niños, adolescentes y cuando son adultos sobre específicamente tu curso de matemáticas? Sí, totalmente. Esta carga que digamos que si un estudiante no aprende el curso, no domina el curso en primaria, va a pasar para secundaria. Cuando llega a la universidad, el mismo examen de admisión te pide un gran porcentaje de matemática para el ingreso. Entonces, seguir cargando con eso desde primaria, secundaria, digamos, el preuniversitario,
el universitario, y tal vez en cursos superiores, porque gran importancia ha tenido la introducción de la estadística en la matemática. Entonces, eso ya se lleva en cursos superiores de la universidad, si quieren estudiar maestría, si quieren aventurarse por otros campos de proyectos, entonces va a seguir acarreando esa cruz, por decirlo así. Y va a ser una gran, no diría limitante, porque si es que uno luego lo aborda con las metodologías adecuadas, ya puede al menos alcanzar un nivel para el desarrollo que ellos deseen, ¿no? Si es a nivel universitario o a nivel tal vez con un negocio que quiera emprender, sí lo puede hacer. Pero sí veo que es una carga que muchos acarrean. Muchos adultos hasta ahora les puedes preguntar cuál es tu curso menos favorito y te van a decir matemática y lo van a decir con verdad ganas. No me gusta matemática. A mí me ha pasado hasta con los padres que vienen, ¿no? Y vengo con mi hijo que no le gusta el curso de matemática y ya. Y este mismo padre como que dice, ay, no, ese curso tampoco ni a mí me gustaba. Cuando estaba en el colegio la probé con 11 nada más. Y eso es lo que se acarrea, por decir así, toda la vida. Hablando de ese punto, ¿consideras que digamos que los padres podrían o exteriorizan su, digamos, su aversión por las matemáticas y esto podría ser, digamos, entre comillas, contagioso para los niños? O sea, los niños podrían tomar esa postura de los padres que no les gusta matemática. Me parece que sí, sobre todo cuando a veces los padres apoyan a los estudiantes. No creo que esté mal, pero digamos, o sea, el que apoyen, más que todo, ¿no? Porque digamos, a veces cuando el estudiante no entiende un curso, entonces el papá viene y le ayuda. Yo creo que no hay problema. Pero si es que el padre mismo tal vez contagia esa frustración que ha tenido con el curso, entonces sí o sí se va a contagiar eso. De la misma forma, si es que el padre hace comentarios negativos para con el curso, el estudiante los los va a interiorizar y hasta tal vez va a repetir el discurso. Si el padre dice, a mí se me hizo difícil, entonces el hijo tal vez dice, si mi papá ha sido difícil, ¿por qué a mí se me va a hacer más fácil? Claro. Y creo que sí pasa. Y como te digo, esencialmente no creo en general, digamos, que el padre le diga todas las mañanas, no me gusta matemáticas, no me gusta matemáticas. Pero sí creo que cuando si se participan en su formación y no saben, digamos, evitar esos comentarios negativos, creo que sí lo van a contagiar de sí o sí a los estudiantes. Interesante. Este caso, o sea, específicamente esto te pasa en el área de matemáticas, ¿no? Claro. Pero, digamos, hemos hablado de causas como la frustración, ¿no? Continua y que no se entiende un curso. ¿Esto se podría, digamos, llevar a otras áreas también? O sea, en historia, lengua, CTA. Claro, sí se me hace aplicable a otras áreas. En la idea de las habilidades o inteligencias, como se quiera tomar, creo que no todos tenemos desarrolladas todas las habilidades. O sea, no creo que todos los estudiantes tengan que ser muy capaces en todas las áreas. Todos tenemos, digamos, ciertas habilidades enfocadas a ciertos cursos. Por ejemplo, particularmente en mi caso, yo no soy un ávido lector y me cuesta mucho a veces la lectura, pero se me hace muy afín la matemática. Entonces creo que igual como toda persona a veces va a tener ciertas habilidades desarrolladas y ciertas inclinaciones sobre lo que le gusta. Entonces, en ese sentido, creo que como a algunos se les va a hacer fácil la matemática, a otros se les puede hacer fácil lo que es lenguaje y los cursos de letras, y a otros se les puede hacer más fácil los cursos de ciencia. Creo que cada uno de ellos se enfoca en cuestiones muy particulares que pueden desarrollarse de forma muy entretenida. O sea, se me haría muy dificultoso a mí, aparte de enseñar matemática, introducir la parte de historia, por ejemplo. Aunque es un poquito más sencillo, ¿no? Pero mezclar esos tipos de cursos, creo que necesitaría otras habilidades de los estudiantes. Pero creo que sí, va a haber dificultades en todos los cursos. Hay cursos, por ejemplo, de física,
Tú puedes ser un poquito afín a matemática por los números. Entonces, si no tienes habilidades en números, tal vez sí se te va a hacer difícil ambos cursos. De la misma forma, cursos de historia o de ciencias sociales afines a los de comunicación, si es que no tienes habilidades en comunicación, o disculpa, en lectura, en comprensión lectora o lectura en general, tal vez se te va a dificultar mucho más. Pero así como hay habilidades desarrolladas o inclinadas a ciertos cursos, pues creo que así como vas a tener dificultades, vas a tener también habilidades a favor, ¿no? Pues en ese sentido creo que sí podría haber dificultades en todos los cursos. Tal vez, al menos a mi parecer, no ser un trome, por decirlo así, en todos los cursos, pero sí desarrollarse mejor en los cursos donde haya mayor afinidad y mayores habilidades. Y los que no, tal vez igual, al menos desarrollarla hasta cierto punto para entender la importancia. O sea, yo no soy muy hábil de lector, pero entiendo la gran importancia que tiene la lectura para poder hacerse de muchos contenidos complementarios a mi carrera. Si yo enseño muy bien matemática, pero matemática y educación en general está nutrido de otros cursos, de otras áreas como la Exacto. psicología, la pedagogía, ahora lo que vienen a ser los recursos tecnológicos, que también son base para lo que es la formación. Entonces creo que sí, en todo puede haber dificultades, pero hay que intentar aprender lo más que se pueda. Claro. Ahora, antiguamente o antes no se hablaba mucho, o se conocía poco, mejor dicho, de los trastornos de aprendizaje que hay hoy en día, Ujú. ¿sí? ¿Consideras que estos, digamos, trastornos, como se le catalogan, podría influenciar en la enseñanza o en el aprendizaje de estos alumnos? O sea, ¿existen realmente esos trastornos en los alumnos? ¿Ya? Porque antes no se hablaba de eso, ¿no? Ahora sí se habla de eso y ahora se ven mucho más casos de ese tipo. Claro, en ese sentido no tendría una postura muy especializada porque tal vez necesitaría o bien ya estudiar o especializarme en algo de psicología o al menos darle tratamiento a algunos trastornos en particular que sí pueden ser, con los que sí me pueda topar en algún momento. En ese sentido no sabría decirte, pero sí creo que hay ciertos factores que son necesarios reconocerlos. No sé si etiquetarlos, eh, si etiquetarlos de alguna forma puede causar controversia, ¿no? Por decir así, digamos lo más clásico, lo que es el déficit de atención. Entonces, algunos le ponen ese nombre, eh, pero creo que sí existe. O sea, sí existe esa falencia de los estudiantes. Hay que estudiantes que son más prestos a, a mantener la atención y otros que no. O sea, sin ponerle la etiqueta, hay ese caso. Y el problema es de que, bueno, una vez que lo identificas, ¿cómo lo tratas? Entonces tienes que ir como docente, buscar los recursos necesarios para captar la atención de los estudiantes, ¿no? En el caso de matemática, ¿qué podrías, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Si el estudiante no pone atención, tal vez porque hablo mucho de números, entonces tengo que introducir una historia, tengo que cambiar mis dinámicas, utilizar recursos físicos o juegos. Entonces, si bien hay un trastorno que se le puede etiquetar de alguna forma, donde sí le veo utilidad yo es a reconocer esos casos, sin necesidad otra vez de ponerle una etiqueta, pero abordarlos. Y en esa experiencia, a mí sí, del tiempo que yo he podido dar clases, sí me he dado cuenta de poder ahí identificar eso, hacer, digamos, entre comillas, un diagnóstico leve, ¿no? Porque no doy un test ni doy un diagnóstico como lo da tal vez un médico o un psicólogo. Pero si hay ciertos factores que digo, bueno, acá hay este problema y según mi experiencia lo puedo tratar de esta forma, ¿no? Y ahí sí puedo abocarme y sí compartiría la idea de que hay complicaciones, digamos trastornos por no decir otros términos, o complicaciones en general,
que son importantes identificar, eso sí, y darle un tratamiento más adecuado, ¿no? Según las capacidades solamente de los docentes. Tal vez hay cuestiones que tal vez escapan a la área docente y que también saberlos delegar a otras personas, ya sea a un Especialistas. psicólogo, especialistas, claro, de psicología, o trabajar con los padres, o buscar la asistencia del director, o docentes de áreas particulares. Como decías, especialistas en el rubro, ¿no? Mm, ya veo. Ahora, digamos, trastornos o estas falencias, ¿se repiten o se dan también en personas mayores? Por ejemplo, en adultos mayores, ¿has notado alguna de estas falencias que hemos hablado? Sí, justo me pasaba en el caso cuando enseñé en el SEBA, en el Centro de Educación Básica Alternativa, tenía una señora mayor, como te había comentado, creo que más o menos unos 50 años. Y tenía el caso de que no le gustaba o tenía esa aversión a la matemática. No, yo no aprendí cuando estudié y se me hace difícil, que es el otro. Pero en su caso igual, puede parecer muy básico el tratamiento o la forma en que yo lo veo, pero si una vez que el estudiante le das las herramientas para que él se sienta confiado de poder desarrollar la actividad, tal vez el estudiante ya no lo ve como algo que no puede hacer, sino como algo que ya está haciendo. Y es lo que puede continuar ya haciéndolo de forma independiente, que eso creo que es para mí una meta para trabajar a la hora de dar clases y de enseñar, que los estudiantes sean independientes a desarrollar, digamos, un problema en particular o desarrollar un tema de matemática. Pero sí lo he visto en esas edades. Y hasta he visto como niños de primero, de segundo, de secundaria, de 7, 8 años, frustrarse porque no aprenden un tema y no querer hacerlo. Y creo que ese nivel de aversión que tienen se manifiesta de diferentes formas, pero al final parte de lo mismo, de que no se sienten capaces, no hay una confianza en ellos mismos. Y ya ven algo que está fuera de sus capacidades cuando en verdad no es tan así. No es lo mismo. Pero como te digo, se puede manifestar de diferentes formas. Y eso ya es un poquito de la experiencia docente. El trabajar con personas es a veces un trabajo un poco complicado. No es como trabajar, digamos, con algo físico. Digamos, ya tengo como cocinar, digamos, ya cocino, se me quemó el arroz, entonces ya sé que se quemó el arroz y no hay vuelta atrás. Entonces es un hecho. En el caso de trabajar con personas, el identificar cuáles son sus complicaciones a la hora de aprender o los recursos que podrían aplicarse para ellos especialmente. Y es un trabajo un poquito de experiencia y obviamente seguir capacitándose siempre, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, si nos corta el Zoom, por si acaso volvemos a entrar. Ah, ya no Sí, te preocupes. bien. Una pregunta, Elar, con respecto a los medios que se están utilizando hoy en día, ¿no? Los medios digitales, pues el tema de la cuarentena, que ha afectado bastante, ¿no? Las clases, el dictado de clases, ¿no? A los diferentes eh, alumnos. ¿Crees que este cambio, digamos, de medio de lo físico a lo digital, ¿no? Pueda tener una gran repercusión en el aprendizaje de los alumnos, ya sea en distintas edades? Mm, Como idea general, creo que todo recurso necesita ser bien aplicado más que todo. En muchos casos, tal vez los cambios, por ejemplo, así de los cambios básicos, como haber trabajado en una pizarra de tiza a una pizarra de acrílica, a blanca, o a trabajar con una pizarra virtual. Gran éxito de esos recursos va a depender del dominio que tenga el docente de esos recursos, el poder manejar cada uno sacándole, por como se dice comúnmente, sacándole el jugo a los recursos. Y eso es la idea básica que a mí me parece. Y como segunda parte, mmm, tanto la adaptación de los docentes para estos recursos también se me hace interesante
las capacidades que tienen los estudiantes. Por ejemplo, en mi caso ahorita doy clases en adultos mayores y a ellos mismos les pido paciencia, porque a veces estos recursos no son fáciles de aprender para ellos porque no están muy familiarizados con las habilidades nuevas que hay ahora en cuanto a manejo tecnológico, por decirlo así, el manejo del celular, el manejo de la laptop, el manejo de las redes sociales. No es algo que ellos estén acostumbrados, pero creo que sí es algo que están acostumbrados ahora los niños. He trabajado con niños y ellos mismos manejan su celular, cancelan la llamada, regresan la llamada, se me fue la línea. Y ellos mismos ya están familiarizados con estos procesos. Entonces, en eso sí creo que hay una diferenciación, de que los niños de ahora sí están capacitados en estas nuevas habilidades informáticas o tecnológicas, por decirlo así. Los adultos mayores no, pero sé que es experiencia. Diferenciando, por ejemplo, ahorita, ahí tengo estudiantes mayores que ellos sí ya saben manejar, de pronto han utilizado YouTube, sí, sí, utilizo YouTube, ahí veo mis videos, hago mis llamadas con mis familiares, pero también hay otros que no, de que dicen, sinceramente, no, yo solamente estoy utilizando esto ahorita que tengo la asistencia de mi nieto, de mi hija que me ayuda. Esos dos puntos particulares, creo que sí hay una diferencia en edades en cuanto al manejo de la tecnología y que mucho del éxito de estos manejos van a ser las capacidades que tengan los docentes para poder utilizar estos de la mejor manera y obviamente en favor del aprendizaje, ¿no? Mm, ya veo. Muy bien, Alan, muy bien. O sea, personalmente, ¿tú te sientes cómodo con lo que estás usando ahora? Eh, ¿Tienes alguna dificultad? sí tengo dificultades a veces, no son plataformas que yo he utilizado anteriormente y ahorita me doy cuenta que hay una variedad. Utilizar el Google Meet, utilizar el Zoom tiene sus diferencias. A pesar de que muchos solamente lo tomemos como una plataforma para vernos, ¿no? Pero hay Claro. otros recursos detrás o complementarios que también obviamente pueden ayudar a los profesores educativos. No me siento, como te decía hace un momento, las capacidades del docente. Yo creo que hay muchas cosas que puedo hacer, pero que aún no tengo no los medios, pero sí las capacidades personales para hacerlo. Por ejemplo, en las clases de música, tengo la idea de hacer un proyecto, y entonces, pero necesito muchas herramientas para ello, o sea, necesito muchos pasos. Pero ¿Ya? igual que yo les digo a mis estudiantes, con paciencia. O sea, vamos a hacer esto paso por paso, ya nos equivocaremos, pero para llegar, digamos, al objetivo final, vamos a cumplir muchos pasos y todo eso va a ser también de ensayo y error. Pero siempre yendo hacia adelante, ¿no? No creando una pared con ese recurso diciendo, ah, no, no entiendo o no puedo hacer las clases así. Lo mismo me pasaba, digamos, la otra vez con una estudiante pequeña de primera secundaria, de que no puedo estar ahí para indicarle, para corregirle, pero mi experiencia en salones me ayudó a utilizar recursos que ella puede manejar ella en su casa. Por ejemplo, tenía un ejercicio, unos problemas de múltiplos y divisores. Le dije, corre, ve a la cocina, tráete lentejas, arroces o porotos para que tú puedas contabilizar, ¿no? Y ya pues hacer las divisiones que necesita el tema, que se presta, digamos, para utilizar ese tipo de recursos. Entonces, estamos utilizando estos medios, pero las limitaciones que tienen que ser cubiertas por otras capacidades. En mi caso, la experiencia en aula me ayuda a poder suplir estas limitaciones de la distancia, pero también sé que hay otros recursos que necesito capacitarme yo para poder aprovechar mejor las capacidades de estos medios, ¿no? Muy bien. Para culminar esta entrevista, existe un mito que se dice, ¿no? Eh, constantemente. Soy mayor y por lo tanto ya no puedo aprender. Soy viejo para aprender. ¿Qué consideras con respecto a esto? ¿En verdad se aplica en la realidad? O sea, al ser mayor tú ya no puedes aprender o puedes aprender más, menos. ¿Qué te parece esa idea? Desde un par de puntos, justo lo conversaba con el docente que tenía el taller antes que yo y me decía que los adultos mayores sí tienen digamos, ese bloque, ¿no? Entre cuestiones nuevas en general. Y se entiende, ¿no?
Porque son personas que ya tienen una vida que han llevado y que han logrado el éxito que tienen y llegar a esta edad a partir de sus formas de trabajar, ¿no? Y es respetable. Pero también entiendo de que hay cuestiones que ellos pueden seguir aprovechando. O sea, el manejar YouTube puede ayudarles a ellos a disfrutar algo que en el pasado tal vez hacían, música del pasado, películas del pasado, que aprendan a cocinar, que aprendan a hacer otras actividades que tal vez ellos ya hacen, pero las pueden hacer de una forma más nutrida, ¿no? Y el otro punto para mí es de que a veces esas taras o limitaciones se pueden romper a partir de una dinámica muy importante, de que el estudiante no se dé cuenta que está estudiando o no se dé cuenta que está aprendiendo. Porque si dice, yo no quiero que me vengan a enseñar o yo no quiero aprender, yo no quiero estar en clase, esas cuestiones. Para mí lo importante es de que los estudiantes hagan, se diviertan, jueguen y a partir de esas actividades vayan aprendiendo sin que se den cuenta. Eso es lo que sirve bastante, porque puede haber una aversión al estudio por muchas cuestiones pasadas. Pero si es que los estudiantes juegan, hacen cosas que les gusta, entonces ellos, no decir aprender, pero ellos se desarrollan en algo sin darse cuenta que están aprendiendo, que alguien le está, digamos, encaminando a ciertos aprendizajes, ¿no? Eso es lo que a mí me hace particular. Por eso es lo que trato de hacer ahorita con el proyecto de adultos mayores. Le digo, vamos a hacer un proyecto. Donde digo, les voy a enseñar esto, música. Les voy a hacer un proyecto y para eso necesitamos hacer estas cosas. Eso es lo que a mí me parece al menos lograr en la parte educativa con personas de todas las edades, ¿no? Y particularmente con lo que decías de adultos mayores. Perfecto, Elar. Bien, muchas gracias por este tiempo que has brindado para poder entrevistarte. No, gracias a ti. Siempre, como los mismos estudiantes de adultos mayores, les digo, estas dinámicas que a veces se hacen por el distanciamiento social igual son enriquecedoras para todos. El no poder socializar como antes y tener estos medios o alternativas o oportunidades para comunicarnos, igual siempre nutren y ahora son más entretenidas que antes, tienen otro sabor. Muy bien, Elar. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos en contacto, chévere.